Hola, soy María José Sala. Estamos aquí en el sexto Congreso Ibérico, un congreso con muchísimos ponentes que nos une a todos los profesionales de naturópatas de la península ibérica y en el cual también tenemos profesionales de otros países que han querido estar aquí con nosotros celebrando este congreso. El tema de mi ponencia es sobre naturopatía fitocomplementaria. Voy a hablar sobre walnut, nogal, la flor de Bach y su uso transpersonal. El nogal como planta fitocomplementaria también la podemos utilizar de otras maneras, pero hoy voy a hablar de ella como desde el punto de vista de Edward Bach y cómo la utilizamos y sus diferentes usos. Antes de empezar a hablar sobre la planta, me gustaría que conocierais un poquito la historia y cómo desarrolló Bach sus flores, sus tratamientos florales y os pongáis un poquito en la piel de la época y cómo él lo entendió. Edward Bach nació a finales del siglo XIX, donde aún eran muy fuertes las influencias de un pensamiento dominado por el positivismo naturalista. Sabéis que a finales de 1800 el naturalismo era una tendencia muy grande en toda Europa que se extendió a otras partes por la colonización de Europa, a otros continentes. Pero se presentaba cambios a nivel científico. El concepto de energía, debido a la termodinámica, se había difundido y se había difundido la idea de proceso, de evolución, y comenzaba a ser aceptada todo esto gracias a la obra darwiniana y la idea de totalidad ayudaron a generar un movimiento que les introdujo en la reflexión científica y tenían una nueva manera de posicionar al hombre y a la sociedad frente a la realidad del mundo y del universo. Había ahí un cambio científico por todas las nuevas investigaciones que se estaban realizando. El mundo empieza a verse como un sistema en transformación y da lugar a la relatividad, a lo inconsciente, a la polaridad dinámica, al infinito y a la incertidumbre, porque se abre unos caminos nuevos que no se conocían hasta ahora. Esto hizo que Bach se encontrase entre dos mundos, ¿no? Entre los valores de su familia, todo lo que había aprendido, el naturalismo, y las nuevas corrientes científicas que le hacían plantearse muchas cosas y le hacían tambalear un poquito todas sus costumbres y todo lo que había aprendido en su familia. Él lo que hizo fue enfocarse en el campo de la salud y del dolor y la enfermedad. Al enfocarse ahí en la nueva concepción energética, le introduce espacios de reflexión sobre la dinámica, los procesos y las relaciones de interacción existentes entre las cosas y en la vida misma. Se hace plantear que en el ser humano, en el individuo, existen procesos y que es dinámico, igual que le está dando a entender las nuevas tendencias científicas, que estamos adentrándonos en un proceso. Y eso le hace plantearse también el atender a los individuos pensando en ese proceso, en esa dinámica y en esa interacción que pueda existir. Bach fue influenciado por la homeopatía. Era una época también en la que la homeopatía se estaba expandiendo, también por la antropofísica y por la ayurveda. Con esos tres pilares, él empezó a desarrollar un poquito mentalmente una estructura para
explicar a los individuos de qué manera les podía ayudar. Estudió homeopatía y trabajó como homeópata en el Hospital Homeopático de Londres. La antropofísica le sirvió de puente entre la homeopatía y los extractos florales. Y la Ayurveda influyó en las concepciones básicas de la práctica de la técnica y en el uso de remedios naturales para el logro del equilibrio del sujeto. Estos tres pilares definieron su manera de trabajar y de ver el proceso en cada individuo. Los fundamentos de Bach fueron, primero, descubrir lo que causa la enfermedad y erradicarlo desarrollando la virtud opuesta, no desarrollando algo que ataque lo que causa la enfermedad, sino descubrir qué es lo que causa, pero la virtud o el pecado que causa la enfermedad y cómo erradicamos eso, pues desarrollando la virtud opuesta a este pecado. Otro punto que él tenía, otro fundamento, sería que no nos fijemos en la enfermedad, sino que pensemos solo cómo ve la vida el enfermo. Es decir, ahí ya veis que vamos conociendo realmente a la persona. Primero, fijándonos qué ha podido producirlo e intentar cambiarlo por un proceso opuesto, cómo ve la vida el individuo. El tercer fundamento, la cura debe estar orientada a restablecer la armonía entre el alma y la mente. Por eso, este punto es lo que ha hecho que la mayoría de personas crean que las flores de Bach tratan estados emocionales. Por este punto, orientada a restablecer la armonía entre el alma y la mente. Pero realmente todo eso no es emocional. Puede venir producido por algo físico. El cuarto fundamento es que la salud de la humanidad depende de la comprensión de los principios que rigen el universo. Es decir, si tú comprendes los principios que rigen el universo como tú formas parte de él, si los comprendes, puedes adaptarte y formar parte de estos principios y vivir cómo rigen esos principios. Y el quinto fundamento, el criterio de curación debe ser el cambio de perspectivas del sujeto enfermo, la recuperación de la paz mental y la felicidad interna. Es decir, si no existe un cambio en el individuo, si el individuo no hace un cambio, no va a llegar nunca a la curación. Por todo eso, porque él se fijaba mucho en ver las virtudes que podrían afectar y los pecados que podrían afectar y cómo ve la vida el enfermo, clasificó sus florales en grupos emocionales, pero porque él se fijaba mucho en cómo ve la vida el enfermo y en las virtudes. Entonces tenemos remedios para los que sienten temor: Red Rose, Mimulus, Cherry Plum, Aspen y Red Chestnut. Remedios para los que sufren de incertidumbre: Wiltoat, Cerator, Scleranthus, Gentian, Gorse y Orbea. Remedios para los que no tienen interés por el presente: Clematis, Honeysuckle, Wild Rose, White Chestnut, Olive, Mustard, Chestnut Bat. Remedios para los que sienten soledad: Water Violet. Remedios para hipersensibles: Agrimony, Centauri, Walnut y Holly. Remedios para los que están desesperados y abatidos: Larch, Pin, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Crabapple y Oak. Remedios para los que sufren por los otros: Chicory, Verbine, Vine, Pitch y Dogwood. ¿Qué pasa? Que cada grupo
tiene muchísimos florales. Eso quiere decir que tenemos que conocer muy bien al individuo o la situación para elegir qué floral vamos a utilizar en cada momento. Como veis, si tenemos para los que tienen temor 5 florales, es porque el temor puede ser derivado por muchos motivos. Puede venir por diferentes estados de la persona, por diferentes situaciones que lo han creado este temor. Por lo tanto, debemos conocer, y es lo más importante, y es lo que hacemos los naturópatas, primero escuchar, conocer, que nos cuenten todo el proceso, y a partir de ahí nos podemos hacer una idea global de todo lo que ha sucedido y cómo ha llegado al punto en el que se encuentra en este momento. Y aquí lo vemos muy claro cuando vemos que no existe solo un floral para un estado, sino que tenemos varios, solo lo encontramos en los que sienten soledad, pero en el resto tenemos varios porque hay que definir muy bien cada cosa porque ha sucedido. Para Bach, las causas reales de la enfermedad son los 7 defectos, por eso después busca las virtudes. El orgullo, la codicia, el odio, la crueldad, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad y el orgullo. Ay, el orgullo, digo, había 8, ya habíamos dicho el orgullo. ¿Vale? Orgullo, codicia, odio, crueldad, egoísmo, ignorancia, inestabilidad. Y entonces Bach crea una propuesta filosófica que apunta a posibilitar en el sujeto el aprendizaje de las lecciones de la vida, que una vez que las incorpora, permiten el crecimiento personal, el avanzar en el proceso evolutivo de cada individuo y al mismo tiempo eliminar las causas reales de la enfermedad. Pero ahí vamos a hacer un crecimiento, un cambio que nos va a ayudar a eliminar esas causas. Las metas a conseguir es amor, unidad y saber. Con amor, unidad y saber podemos eliminar los defectos, los 7 defectos. Entendiendo un poquito la filosofía, la manera de ver las causas de la enfermedad que tenía Bach, vamos ya a hablar sobre el floral de nogal, de walnut. Y Bach habló sobre el nogal diciendo que le servía para aquellos que tienen ideales y ambiciones definidos en la vida, es decir, que saben lo que quieren y los están cumpliendo, pero en raras ocasiones se ven tentados a dejarse desviar de sus propias ideas, objetivos de trabajo, por el entusiasmo, convicciones u opiniones firmes de los demás. Es un remedio que da constancia y protección de influencias externas. Pero ¿cuándo debemos utilizarlo? Porque si vemos, es para personas que ya tienen claro, que ya tienen definido su camino. Es decir, que igual no les haría falta ningún floral de Bach porque lo tienen muy claro y tienen un objetivo en la vida. Cuando tienes un objetivo, va todo hacia allí. Pero sí que hay momentos que a este tipo de personas les hace falta tomar este floral. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el nogal. El nombre botánico es Juglans regia. Juglans regia procede del latín y está formado por las palabras juglans, que significa bellotas de Júpiter, en alusión a la nuez propia de un dios, y regia, que quiere decir real. Según algunos autores, walnut es originario de Persia y para otros su origen apunta a China y Japón. Se dice que fue llevado a Grecia y de allí a los demás países de Europa. Lo cierto es que actualmente está muy extendido por Europa, Asia y América. Es un árbol que se adapta bien. Es un árbol que se adapta a todo tipo de suelos, aunque prefiere los fértiles, profundos y permeables.
A pesar de su rusticidad, es muy sensible a la sequía, razón por lo que no se desarrolla en tierras de secano y tampoco en lugares donde las temperaturas pueden descender bajo cero, ya que es sensible a las heladas. El nogal es un árbol hermoso, de un porte grande y bonito. Yo estoy tapando la foto, pero bueno, ya lo conoceréis, pero os la enseño. Es muy bonito, se puede hacer aún un poco más ancho y aún es más monumental y más bonito, más impresiona más. A pesar de su rusticidad, es muy sensible y, y puede alcanzar los 30 metros de altura. Brota en los meses de abril y su característica es que cuando brota, brota de color bronce rojizo y poco a poco va alcanzando el verde en épocas estivales, desde abril hasta el verano, va pasando de rojizo al verde. En lugar de hacerlo como suele hacerlo los otros árboles, que van perdiendo la clorofila y entonces va pasando de verde a rojizo. Una característica muy bonita y que define muy bien al nogal. Tiene numerosas flores masculinas y femeninas. Las masculinas son amentos de color verde amarillento y las femeninas son pequeñas y verdes. Y Bach empezó a preparar la esencia por el método de cocción y empezó a hacerlo en 1935. A ver si ahora no había tenido problemas, ¿sabes? Con las otras ponencias. Vale, perfecto. Vamos allá a adentrarnos en las características psicológicas de la esencia floral. Uno de los autores que más habla de las propiedades transpersonales de las flores de Bach es Ricardo Orozco, y en referencia a Walnut señala que la descripción de Bach no habla de un tipo de personalidad en sí para utilizar Walnut, sino que apunta a un estado temporal, un momento clave en la vida de cualquier individuo. Por eso vemos que es en personas que tienen claro lo que quieren, no necesitan una ayuda, pero es en momentos clave de la vida de ese individuo cuando se necesita esta esencia. Son momentos en que se deben poner en práctica unas decisiones importantes para el sujeto que probablemente supongan un determinado nivel de riesgo o cuanto menos de cambio importante para esta persona. Incluso puede ser que la persona en este estado se juegue mucho porque ciertas decisiones implican una imposibilidad de vuelta atrás. Es decir, si hago esto ya no puedo cambiar de opinión más adelante. Como dejar un trabajo, una relación, ir a vivir a otro país, empezar una empresa. Lo destacable es que siempre se trata de cosas importantes para el protagonista. Es decir, no es decidir si voy a cenar hoy o no. Bueno, depende. Si la cena, aparte de ser una cena, va a representar un cambio en tu vida por ir a esa cena, entonces sí. Pero si es una cena que no tiene importancia, no sería ese momento, sino algo que cuando vas a tomar esa decisión implique que eso va a dar paso a un cambio en tu vida. Otro que también habla mucho de las flores de Bach y que trata mucho las flores de Bach es Friedrich Maismann de Rindt, que recuerda que durante siglos Walnut y sus ramas tenían su lugar en los ritos que acompañaban a las transiciones de un periodo de vida a otros. Los cambios grandes que a veces marcan un cambio de rol social, como estábamos diciendo, o de estatus de una persona, sobre todo en acontecimientos como nacimiento y muerte, en compromisos como casamiento o en viudez. En estas mismas ocasiones, el remedio floral sostiene y fortalece la personalidad y le proporciona las fuerzas defensivas necesarias para las exigencias de estos cambios y de estas grandes transiciones.
No debemos olvidar que cada cambio grande nos brinda la posibilidad de algo nuevo y mejor. La palabra griega crisis significa oportunidad. Igual lo que hace es ayudarnos a afrontar y a no desfallecer en esos momentos y seguir adelante, adaptarnos al cambio y verlo como una oportunidad. Eso es lo que dice Marsman de Rins de lo que sería walnut, el nogal en sí. Bueno, ¿y cuándo aplicaríamos? ¿Cuándo le recomendaríamos a una persona esta esencia? Se hace necesaria la esencia de nogal cuando hay que cortar lazos con relaciones o situaciones que ya hemos dado por finiquitadas. En todo tipo de problemas derivados de los cambios físicos a determinada edad, ahí también, como por ejemplo cambios dentales, destete de niños, granos que salen cuando se alcanza la pubertad, trastornos de la menopausia. Son esos cambios que no son cambios a nivel emocional, pero sí que son cambios a nivel físico y que también es un cambio en el crecimiento y en la evolución de la persona, como hemos dicho al principio, nos ayuda a evolucionar. Es la flor característica del embarazo, ya que desde el momento de la concepción hasta el parto, la embarazada está sujeta a permanentes transformaciones y al mismo tiempo el feto, que también está sujeto a transformaciones durante el crecimiento, le va a ayudar esta esencia, igual que va a ayudar a la madre. Y como hemos visto que se utiliza en cortes, cuando hay un corte en algún sentido, pues también es muy útil cuando hay un sangrado de heridas. Es decir, cuando hay un corte, cuando hay una herida, el utilizar walnut directamente también nos ayuda a cortar ese sangrado, incluidas las encías sangrantes. Yo la utilizo siempre que me hago un corte, yo la tengo, es una de mis esencias favoritas de todas las flores de Bach. Y la tengo siempre y eso, y en los cortes, pues que lo ves cómo corta enseguida el sangrado, cortes profundos, te echas la esencia directamente y funciona muy bien. Es el gran adaptador del sistema. Y por tanto, si te planteas cuando vas a hacer un preparado de varias esencias, te puedes plantear siempre utilizar walnut, porque realmente cada situación igual nos está llevando a un cambio, a una adaptación. Aunque esté producido por otro motivo, ese cambio, ese acompañamiento que puede hacer Walnut en el desarrollo personal, siempre puede estar ahí en cualquier situación. Por eso, porque contribuye a mejorar la adaptación a cambios desfavorables. En situaciones también así de shock, en accidentes, intervenciones quirúrgicas, en traumas diversos, también en medicaciones agresivas, porque cuando tenemos una medicación agresiva, el cuerpo se tiene que adaptar a esta medicación para poderla eliminar, poderla asimilar y poder adaptarse a todos los cambios que esta medicación está produciendo en el cuerpo. Por lo tanto, también en medicaciones agresivas, en pérdidas de seres queridos, todo lo que sea un cambio brusco, un corte brusco, nos va a venir muy bien el nogal. También nos puede ayudar en los cambios favorables. No hace falta que sea algo tremendo lo que nos haya pasado y desfavorable, sino cambios favorables que nos afectan tanto, aunque sean buenos, que nos cuesta adaptarnos a él, a ese cambio. Por ejemplo, pues, que nos haya tocado la lotería, a un ascenso en el trabajo, todas esas cosas, aunque es bueno, es como algo muy brusco y todos los cambios estos bruscos nos pueden
nos puede ayudar el nogal. Puede tomarse, o también se puede hacer en aplicación local. Interviene en la adaptación también al clima. Por ejemplo, en empeoramiento de la artrosis cuando hay humedad, en otoño e invierno, sabañones por el frío, una mala circulación de retorno venoso en verano por el calor. Todo lo que represente un cambio político y social también. Si nos gusta lo que está sucediendo a nivel social y nos cuesta adaptarnos o vemos que no podemos hacer nada y eso crea un problema de adaptación, incluso de asimilación de la situación, también nos puede ayudar en ese momento. Vemos que está ahí para ayudarnos a estar, ¿no? Como a decir, bueno, pues está pasando esto y lo tengo que tiene que pasar por mí. Esa sería la finalidad en todo momento, en una intervención quirúrgica, en un accidente, cualquier cosa así de corte abrupto, nos da la fuerza para superarlo, para asimilarlo y para continuar y evolucionar. Vamos, la definición, las palabras que se ponen para definir las esencias florales, hemos visto que en el nogal es inadaptación y corte, lo que decíamos, un corte abrupto, algo que pasa sin esperarlo. Pues esas serían las palabras, una inadaptación, pero también porque es un cambio y todo lo que sea cambio tenemos que adaptarnos. Y si nos cuesta adaptarnos a este cambio, sea físico, social, político, emocional, tenemos a Walnut allí, al nogal para ayudarnos. Claro, puede trabajar a nivel físico, como hemos visto en un corte, o en la asimilación de una terapia, de una medicación agresiva, pero también trabaja en el plano mental. Y para eso Julian Barnard nos remite el fruto. Siempre hemos visto que la nuez tiene forma de cerebro y eso nos recalca que lo que protege la esencia es el cerebro. Es el cerebro, aunque nos protege a nivel físico, esa adaptación al cambio es a nivel mental y es a lo que nos protege. Y la tenemos allí y gracias a ella, porque realmente la vida es un continuo cambio. Por eso lo que os decía antes, muchos profesionales nos planteamos, siempre que vas a hacer un preparado, debería poner walnut, debería poner el nogal en este preparado, pero siempre que vamos a hacer un preparado de flores de Bach, tenemos que tener en cuenta que en las flores de Bach siempre lo urgente desplaza lo importante. Es decir, no vamos a añadir siempre el nogal. O sea, primero tenemos que ver qué es lo más urgente, qué es lo que en este momento está pidiendo a gritos esta persona. Y primero vamos a intentar equilibrar eso. Que después, cuando ya hemos equilibrado esto, necesitamos que la persona lo asimile el cambio y evolucione en el siguiente, en la siguiente composición de flores de Bach, sí que introduciríamos walnut. ¿Cuándo la debemos utilizar? Adaptación a los cambios, ya siendo más concretos. Biológicos y hormonales, como nacimiento, destete, dentición, pubertad, menstruación, embarazo, menopausia, muerte, menstruación, puede ser menstruación dolorosa, irregular, poco abundante, muy abundante. Situacionales, es decir, inicio de guardería, de escuela, cambios de trabajo, cambios de vivienda, de país, de horario, de pareja, hospitalización. Trabaja la adaptación mental a los cambios situacionales. Climatológicos o de horarios, como lo que habíamos dicho, hinchazón de piernas por mala adaptación al calor, sabañones por mala adaptación al frío,
Astalgias por mala adaptación a la humedad. En estos casos, la vía de administración tiene que ser oral y local. Local se añadiría en una crema, en un aceite, ¿vale? Y cambios de presión atmosférica, como puede ser en el vuelo y en el buceo. Es decir, cualquier cambio que se os ocurra, cuando sea cambio, adaptación, pondríamos el lugar. ¿Vale? Esto sería adaptación a los cambios. En el punto de protección, protegerse del clima, de las influencias en el campo mental, en geopatías. Son personas sensibles a cualquier disarmonía que afecte a su equilibrio. Al ver algo desagradable, una palabra fuera de tono, un maltrato, todas esas cositas, también sería de protección y por lo tanto utilizaríamos el nogal. En hemostasia. ¿Por qué? Porque es un excelente coagulante y ayuda a hemorragias externas e internas. Directamente en cortes, como os he dicho antes. En epistasia pueden prepararse una crema para aplicar sobre la zona externa de la nariz o bien empapar una gasita en suelo fisiológico y poner unas gotas de la esencia e introducirla en la fosa nasal, en la que esté sangrando en ese momento. También, aunque pongamos la gasa, nos lo podemos poner por vía oral. Después de extracciones dentarias, en hemorragias menstruales vía oral para que cada hora hasta que cese el cuadro de sangrado. El nogal, aunque no sea en esencia floral de Bach, también se utiliza para sangrados. Y la característica hemostática del nogal se descubrió porque tiene propiedades astringentes. Y al tener propiedades astringentes, pues ya se empezó a utilizar en estas situaciones. También se utiliza como mejorador de remedio de urgencia. Cuando Bach creó la mezcla de remedio de urgencia, en ese momento aún no conocía el nogal, no había trabajado con el nogal, no sabía sus características. Pero si añadimos al remedio de urgencia el remedio de adaptación, la emergencia, que es cuando se suele utilizar el remedio de urgencia, se supera más rápidamente porque te ayuda a adaptarte y va a hacer el efecto mucho más rápido. Si hay adaptación, no hay rechazo, por lo tanto podemos emplear walnut en individuos que van a iniciar una terapia que puede tener rechazo o efectos secundarios, como es el caso de quimioterapia, interferón, combinaciones en el tratamiento de SIDA, porque tú primero vas a adaptarte. Como vas a adaptarte a la situación que vas a pasar, pues el individuo se va a encontrar mejor y va a producir menos rechazo a estos tratamientos. También se utiliza en mareos en coches, embarcaciones y aviones. Esto siempre junto con escleranthus. Esta flor de corte se puede combinar con otras flores y sería que walnut habla de cortar, del cambio, de hacer el cambio, y la flor que lo acompaña habla de qué se debe cortar. Sabiendo eso, podemos hacer esa combinación de walnut y las otras flores que nos indican qué vamos a cortar, ¿vale? Entonces, como ejemplo, pues tendríamos walnut y centauri, es decir, nogal y centauria. Cortaría con lo que nos está sometiendo, que puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser el Estado, puede ser una droga, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, la cocaína, lo que sea. Entonces, cortaríamos con lo que nos está sometiendo. Walnut y honeysuckle sería cortar con el pasado emocional. Walnut trabajaría la mente y honeysuckle los sentimientos. Walnut y wheatgrass
cortar con convicciones que nos impiden seguir nuestro camino. Es decir, sería ya quitar los bloqueos, pero también serían bloqueos mentales, pero también bloqueos que nos producen otras personas o unas entidades. Por lo tanto, nos ayuda a pasar barreras esta combinación. En conclusión, vemos que Walnut es una esencia floral muy versátil ella sola, pero aún lo es más acompañada de otras esencias. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo antes de utilizarla, tener claro el concepto de inadaptación y corte. Teniendo claros estos dos conceptos, tenemos que pensar, bueno, lo que le está pasando a esta persona es una inadaptación, tanto física, mental como sentimental. Es un corte, es un cambio, es algo abrupto, algo que le va a hacer cambiar completamente su modo de vida. Entonces vamos a utilizar el nogal. Teniendo en cuenta estas dos palabras, podemos entender el momento en el que tenemos que aplicar esta esencia floral. Yo personalmente la definiría como compañía, como algo que nos acompaña, una esencia que nos acompaña, porque nos acompaña en todos los procesos de nuestra vida. Es, no sé, sería como unos padres que nos ven y que nos ayudan, nos guían, nos escuchan, están ahí siempre que nos hacen falta. Pues igual no sería eso, una compañía, unos padres que nos dirige o que nos aconseja o que nos ayuda a evolucionar. Y nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias, tanto sociales como climáticas, de estado de ánimo, de movimiento. Está ahí para ayudarnos, tanto en adaptaciones y en cortes tanto mentales, físicos como psicológicos. Por lo tanto, Walnut es una esencia que hemos de tener presente. Siempre en todas las técnicas naturopáticas tenemos algo que utilizamos más, que por lo que sea, porque nuestras circunstancias han hecho que trabajemos más con ella, o personalmente la hemos utilizado más y nos ha ayudado a estos cambios, como ha sido en mi caso Walnut. Siempre le coges un cariño más especial a unas esencias, a unas plantas, a una técnica, y en este caso es Walnut. Pero yo creo que todos los que utilizamos bastante las flores de Bach, creo que la mayoría estamos enamorados de Walnut y del nogal y lo utilizamos en muchísimas composiciones. Aquí os dejo la bibliografía, os he puesto Bach por Bach, las flores de Bach, manual de aplicaciones locales de Ricardo Orozco, los 12 curadores y otros remedios. Y después tenemos algunos estudios, porque se está utilizando, como hemos visto, que para muchos cambios y muchos procesos físicos nos sirve, pues están habiendo ya muchos estudios sobre las flores de Bach. Aquí tenemos un estudio preclínico del efecto de las esencias florales de Bach en la inflamación aguda y cómo la inflamación es un cambio, se produce por un cambio de estación o como puede ser la artrosis o la artritis, cosas de estas. En este estudio se encuentra la esencia de nogal, terapia floral en el tratamiento del estrés. Aquí también se utiliza el nogal. Después otro libro, Terapia floral del doctor Eduard Bach por José Rival. Aplicaciones de la terapia floral en pacientes con enfermedades autoinmunes. Como hemos visto, es un cambio, es una adaptación. Es una adaptación también a la fuerte medicación de estas enfermedades autoinmunes. Este está escrito por varios autores y
y uno que recomiendo mucho de Julian Barnard, que es Patterns of Life Force, que está en inglés, no lo he encontrado en español, pero es muy recomendable. Hay muchísima bibliografía sobre las flores de Bach y sobre todo si os metéis en estudios, cada vez hay más estudios científicos sobre las flores de Bach. Espero que os haya gustado, que os sirva y que os enamoréis vosotros también de walnut, del nogal y de toda la técnica floral de Bach. Muchas gracias y a seguir escuchando las siguientes ponencias que en este congreso son muy interesantes como en la mayoría de los congresos. Si queréis encontrarme, aquí tenéis las páginas, mi correo, donde me podéis encontrar y también si ponéis mi nombre en YouTube, en Facebook, Instagram, pues ahí también tendréis toda mi información. Así que hasta el próximo congreso. Muchas gracias por escuchar la ponencia.